La base naval norteamericana en Guantánamo, al oriente de Cuba, no solamente es un símbolo de la Guerra Fría, sino también un hito, un referente de la guerra contra el terrorismo que se desató después del 11 de septiembre. Ahora el presidente Obama ha recuperado la vieja promesa de cerrar esa base naval y podría materializarse o avanzar esta idea hacia la primera visita que hará un presidente norteamericano en más de un medio siglo, al menos el próximo marzo, cuando Obama vaya a la isla. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Le dejo mi Twitter para que me pueda enviar sus comentarios, José Buendía MX, y venimos, después de ver algunos datos de contexto, a tener nuestra discusión en este foro. Una de las más viejas promesas de campaña de Barack Obama fue cerrar la base militar estadounidense de Guantánamo, ubicada en el oriente de Cuba y cada vez más en desuso, por el fin de la Guerra Fría y ahora por el deshielo de las relaciones entre su gobierno y el régimen cubano. La próxima y primera visita de un presidente estadounidense a la isla en más de medio siglo y el retomar la propuesta de cerrar la base naval son la cereza del pastel en la era del deshielo entre ambos países, aunque todavía falta pasar por la aduana del Congreso y liquidar el bloqueo económico. Obama justifica el cierre de Guantánamo por ser contraria a los valores americanos, perjudicar a la seguridad nacional, además de ser caro. Es sobre todo un gesto de su política exterior y de las lecciones que, dijo, han aprendido del atentado terrorista del 11 de septiembre. ¿Cómo se relaciona Cuba y Guantánamo con la política de seguridad de Estados Unidos tras el 11 de septiembre? ¿Cuáles son los aprendizajes a que se refiere Obama que llevaron al acercamiento con Cuba? En la moderna era de la lucha contra el terrorismo y las guerras en Oriente Medio, Guantánamo ha servido para encarcelar sin los estándares y garantías de la justicia estadounidense dentro de su territorio. Ha sido escenario de detenciones sin cargos, comisiones militares, territorio extranjero para burlar la ley norteamericana. Posiciones. 1. Barack Obama explicó que cerrar Guantánamo se trata de cerrar un capítulo de su historia, y calificó la decisión como un reflejo de las lecciones que han aprendido del 11 de septiembre. 2. El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, rechazó el proyecto porque, bajo la ley actual, sería ilegal transferir prisioneros de Guantánamo a territorio estadounidense. 3. John McCain, que ha sido uno de los pocos republicanos que apoyan el cierre de Guantánamo, dijo que el plan de Obama no tenía en cuenta cuestiones importantes y solo estaba diseñado para pasar el muerto al Congreso. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar sobre Cuba hoy. Hay varias cosas que están sucediendo. La próxima visita ya anunciada del presidente Barack Obama en más de medio siglo y la recuperación de su vieja promesa de cerrar Guantánamo. Me da mucho gusto que para que le entremos a este tema esté con nosotros hoy aquí Ricardo Pascua, el ex embajador de México en Cuba. Muchas gracias, Ricardo. Un honor tenerte aquí. Qué gusto. Igualmente para mí. Y Fausto Pretelín, analista internacional. Gusto saludarte, amigo Pepe. de este programa. Usted ya Gracias. lo conoce. Gracias, buenas tardes, Ricardo. Igualmente. Ricardo, abrimos contigo. Se recupera una vieja promesa de campaña después de casi 8 años. Bueno, ¿puede prosperar? Esa es la primera pregunta que yo creo que todo el mundo está haciendo. yo creo que es muy difícil. Obama sí ha estado haciendo un esfuerzo importante, me parece, por distribuir los presos. Uruguay incluso aceptó algunos, se han repartido, algunos se han incluso liberado de plano. Al parecer acaban de arrestar a uno en España ayer o hoy, incluso acusado de estar haciendo proselitismo a favor del Estado Islámico. Entonces eso alimenta aún más la reticencia, la ira y el encono con relación al asunto. Sí es una vieja promesa de Obama. En realidad, en las encuestas había habido una opinión a favor de cerrar el campamento. Cerrar la base naval. De cerrar, y las prisiones, porque en eso de las prisiones especialmente, ese era como el tema ahí. Lo que queda en el aire, en todo caso, lo pongo sobre la mesa, es que yo creo que la ira, especialmente los precandidatos republicanos, tiene que ver con la idea de que al cerrarse la cárcel,
tendría que empezar a discutir la devolución de Del Guantánamo a territorio. Cuba. Claro. Y esto trae aparejado la discusión acerca de el mejoramiento o no de la relación entre ambos países. ¿Es la política que se va a seguir en el próximo gobierno, sí o no? Bueno, Fausto, ¿coincides? Porque hay, digamos, hay dos posibilidades. Una, en que en efecto Cuba, Guantánamo, Obama y su política hacia la isla está siendo parte de las elecciones norteamericanas, o si de fondo hay este temor que señala Ricardo de, pues lo que no quieren los republicanos es que finalmente eso conduzca a devolver el La entrega. territorio. Yo creo que sí, yo estoy de acuerdo. Desde hace 7 años el presidente Obama fijó como una promesa de campaña inclusive esta posible desmantelamiento de Guantánamo como una conclusión, ¿no?, del gobierno anterior del presidente Bush, y eso como que alentó cierta esperanza, pero sobre todo es más de imagen, ¿no? O sea, periódicamente ha insistido sobre este tema, ahora hace un guiño. Faltan pocos días para que visite la isla el presidente de Estados Unidos, el 21 de marzo, y creo como que un guiño especial para el presidente cubano es de alguna forma decir, bueno, insisto en que se cierre Guantánamo, hay 91 presos, de alguna forma se podrían distribuir, creo que sin mayor los problemas, pero creo que el ícono como tal, para muchos republicanos, sigue siendo un ícono en donde se vincula la isla con los presos, se vincula la fuerza de Estados Unidos presente dentro de la isla, y eso sigue siendo una piedrita en el zapato también para los demócratas, ¿no? Pero los republicanos como que quieren en este momento insistir en que de alguna forma continúe la cárcel abierta, ¿no? A mí me llamó mucho la atención, Ricardo, los argumentos que dio Obama cuando regresó sobre el asunto de Guantánamo. Uno está diciendo, a ver, Guantánamo y en particular las prisiones van en contra de los valores norteamericanos porque se utilizó para burlar las restricciones del sistema penal. Dos, dice, es un problema para la seguridad nacional, y lo que ahí suceda o lo que debemos hacer ahora forma parte de las lecciones que tenemos que tomar del 11 de septiembre. Sí. ¿Cómo interpretas todo esto? Porque, o sea, el contenido es bueno, más profundo, ¿no? Y acaba de agregar otro, Kerry, el secretario de Estado, hoy, que dice que le dijo a un grupo de congresistas estadounidenses, se han fijado que cuando Estado Islámico ejecuta personas están vestidos de naranja como los presos de Guantánamo. Wow. Es como un reflejo diciendo Guantánamo. Sí, Estado Islámico recordándole al mundo de que están en esta circunstancia, es el símbolo, digamos, de la crueldad, ya, ese uniforme anaranjado. Bueno, el símbolo de la crueldad y también de las detenciones, digamos, sin cargos, comisiones militares, falta de garantía, debido proceso. De debido proceso. Yo creo que entonces Obama también lo plantea ahora, seguramente sabiendo de que va a ser muy difícil realmente cumplir con el cierre, porque va a Cuba, y en Cuba la respuesta a los reclamos de Obama sobre el tema de los derechos humanos en Cuba es, ahí está Guantánamo. Ahí está una de las 10 cárceles más terribles del mundo, sí, claro. Según Naciones Unidas, según la OEA, según casi cualquier parámetro que le puedes aplicar símbolo al tema, de abuso, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que Obama está como abriendo la discusión, incluso diré, fortaleciendo un poquito el argumento cubano de que pues bien nos pueden reclamar derechos humanos. La impresión de que Obama también está queriendo, y él lo estará haciendo en un cálculo electoral, tomando una medida para irritar y radicalizar a los republicanos. Yo creo que parte del cálculo de los demócratas es que en este momento todo el proceso electoral ha ido hacia los extremos, digamos, en ambos partidos. Sí, claro. O sea, es todo el anti-establishment, toda la gente que está cuestionando todo. Trump dice una cantidad de cosas y nadie respinga, todos creen que es normal hablar como él, de estar disparando. Ha jalado la campaña, está o sea, claro. ha llevado todo realmente a una radicalidad que está absolutamente alejada del centro. Pero creo que el cálculo político, Fausto sigue esto de cerca, es el tema de
de los demócratas es que esto eventualmente va a volver al centro y el que puede colocarse en el centro razonable es el que va a ganar la elección. Y es otra vez un candidato noviembre. demócrata. Entonces otra vez un demócrata que va a ser más razonable. Pero el lanzar el tema de Guantánamo ahorita, bueno, es como pateó el avispero republicano, absolutamente enloquecieron todos. Sí. Y puede ser un cálculo electoral también. O sea que sí está haciendo ahí, digamos, no traerían la misma óptica. Pues está en campaña, ¿no? O sea, realmente ya la campaña está avanzando. Viene el Supermartes la próxima semana y evidentemente sí está estirando la liga todavía, acercándose con Castro. Pero también, como bien comenta, me parece que es un tactismo ahí político, porque a final de cuentas la isla, Guantánamo forma parte de un arsenal semiótico, ¿no? Es decir, por sí solo habla Guantánamo, no necesita un entorno, no necesita uno explicar qué es Guantánamo. En realidad es uno de los puntos negros de Estados Unidos y efectivamente es un equilibrio que pediría Cuba a Estados Unidos diciendo, bueno, a ver, tú hablas de derechos humanos y tú también tienes aquí la cárcel, ¿no? Pero además más allá, en un contexto geopolítico mucho más amplio, ¿no? Porque si fue en algún momento un símbolo de la Guerra Fría, desde hace por lo menos 10 años, más bien un símbolo de la guerra contra el terrorismo, lo decía Ricardo, ¿no? Esta referencia al Estado Islámico y a los colores, pues me parece que tiene un impacto, y lo dijo el propio Obama, diciendo, a ver, cerrar Guantánamo implica también aprender las lecciones del 11 de septiembre. ¿Qué estarían aprendiendo? Desde tu punto de vista, si le creemos a Obama. Bueno, yo creo que de lo que se puede aprender el 11 de septiembre fue una respuesta totalmente insostenible del ataque de Estados Unidos a Irak, donde no mostró pruebas fidedignas, sino fueron pruebas totalmente falsas. Y eso, pues bueno, trae como consecuencia o se adhiere a que digamos que en el resumen o en la síntesis de lo que sucede alrededor del 11 de septiembre para Estados Unidos es un pasivo enorme el hecho de haber invadido Irak de la forma en que lo hizo. Yo creo que eso está aprendiendo Estados Unidos o ese es el ejemplo que podría dar el presidente Barack Obama. Y dentro de este pataleo que está debajo de la mesa, me parece que también implica México, es decir, Roberta Jacobson no ha sido aprobada por el Senado de Estados Unidos como consecuencia de que ella jugó un papel importante dentro de la negociación diplomática entre Cuba y Estados Unidos y se le están cobrando. Ya llevamos pues una buena cantidad de meses sin embajador de Estados Unidos y creo que no se vislumbra a corto plazo una ratificación, ¿no?, en el Senado. Yo creo que no es casual, siguiendo lo que dice Fausto, Ricardo, que bueno, cuando hace el anuncio Obama y dice incluso como si fuera un gesto hacia los republicanos, pero más bien puede ser, como tú dices, una puya, donde dice, bueno, hasta el último presidente Bush quiso cerrarlo o al final estaba convencido de que había que hacerlo. Incluso Colin Powell lo dice, hemos estado cerrando Guantánamo desde siempre, dice él, ¿no? Como una estrategia política y nadie ha podido. Entonces, yo creo que sí es una jugada múltiple por parte de Obama, tiene que ver con las elecciones internas, él está jugando, él está incluso, creo yo, queriendo radicalizar y un poco hacer que aparezcan como los locos de la pradera a los republicanos, y por el otro lado crear un nuevo espacio de consenso en un centro político razonable para poder gobernar con inteligencia lo que se tiene que gobernar, o sea, desde Estados Unidos. Si son pirómanos, ahí les va un poco de gasolina. Exactamente, para que jueguen un rato y que se quemen. Pero por otro lado, también tiene que ver con la visita. La visita es muy importante. Ajá. La visita es extremadamente importante porque yo creo que se combina con otro fenómeno que se está dando, pero que no está alejado de esto en América Latina, que es el hecho de que los gobiernos de izquierda, los gobiernos populistas de América Latina han entrado en crisis. Así es. Y lo estamos viendo claramente. No repito todos los ejemplos, pero se están dando. Pero son claros, Venezuela, Bolivia, Argentina. Y Brasil. Y Brasil. Y lo que esto está mostrando es que hay un retorno a un replanteo de la relación con Estados Unidos. Y lo que le quitó literalmente el tapete de la discusión ideológica
al bloque bolivariano, llamémosle así, era precisamente que de repente el ejemplo que todos ponían, que era Cuba en su enfrentamiento heroico con Estados Unidos, de repente es el gran amigo de Estados Unidos. Gran acercamiento. Raúl Castro habla bien de Obama en la reunión en Panamá, y cuando empieza a hablar mal de él, Maduro y Cristina, se van Raúl y Obama a su reunión más importante allá afuera, y van todos los periodistas con ellos y dejan estos dos hablando como locos en la pradera también, ¿no? Pues allá hay otro texto. Sí. Entra en crisis la izquierda en América Latina, y creo que esto es también un subtexto de toda la importancia. Decía Ricardo, otra de las lecturas es el efecto que va a tener esta visita para ir, digamos, avanzando en la modificación de las coordenadas geopolíticas en América Latina. Sí, yo creo que lo dijo muy bien Ricardo, ¿no? Es decir, rompe un paradigma el presidente Obama, cuando ya todos pensábamos que en su último año iba a ser este pato cojo, en donde no le fue nada bien en las elecciones intermedias, en el Senado y demás. Su política exterior me parece que sí deslumbró o de alguna forma removió, ¿no?, los cimientos de una guerra fría que todavía estaba sentada en la mente, en los partidos políticos, en una vieja izquierda anquilosada, en una izquierda todavía que pensaba en el siglo pasado. Y Cuba de repente se mete en el siglo XXI, ¿no? Es decir, Cuba estaba desenfocada, estaba totalmente atrapada por los años, por las décadas, por su propia ideología, por una batalla que de alguna forma ya no puede ser revivida en el siglo XXI, y creo que esta decisión del presidente Obama evidentemente cambió, ¿no?, la geopolítica del continente, rompió con el eje chavista. Una vez muerto Hugo Chávez, de alguna forma se empieza a desgastar de manera súbita la izquierda, que de alguna forma estuvo contenida por la existencia de Hugo Chávez, por su, de alguna forma, simpatía en la región. Pero poco a poco fueron cayendo digamos, con Dilma Rousseff, una crisis impresionante, le faltan 3 años de gobierno. Cristina Fernández de alguna forma pierde las elecciones, es otro continente, ¿no? Evo Morales de alguna forma sigue resistiendo, pero ya de alguna manera perdió el referéndum, ya no se podría reelegir en el 2019. Las condiciones en la zona están cambiando, y sobre todo el precio del petróleo, que también fue una muy mala noticia para Venezuela, que era como su banco ideológico en donde lo sostenía. Para Venezuela y para Cuba. Para Venezuela y Cuba. Cuba, hay que decirlo, Cuba le da la espalda ya, ¿no? Es decir, ya no sale a la defensa de Raúl Castro como lo hacía antes, ya no, sí, forma parte de la retórica todavía sus alabanzas al gran Hugo Chávez y demás, pero en realidad ya en la Realpolitik ya está de alguna forma con otra visión, con otro timing, pero también hay que pedirle a Cuba que también, bueno, ¿qué va a darle a Barack Obama? Es decir, Barack Obama sí ha corrido riesgos, sí se ha mojado, sí está de alguna manera confrontando a los republicanos, pero también habrá que esperar cuáles son los movimientos sobre el tablero de ajedrez de Raúl Castro, porque de alguna forma vemos que sí hay ya Netflix, que hay tecnología, que están llegando los vuelos, ¿no? Incluso empresas norteamericanas. Eso creo que fueron de las críticas importantes que le hicieron, Ricardo, desde que comenzó este acercamiento, y es, los republicanos le decían, has dado todo y los cubanos no te han dado nada. ¿Tú sigues compartiendo esa visión? No, yo no creo eso, porque creo que son dos procesos distintos. O sea, el proceso estadounidense frente a Cuba es uno, y el cubano frente a Estados Unidos es otro, y hay que analizar eso para entender eso. O sea, por ejemplo, procesando cada quien desde sus historias. Desde sus historias y desde su problemática particular. Por ejemplo, para Estados Unidos, acercarse a Cuba no implica ni cambiar su sistema político, ni cambiar su sistema económico, ni sustentarse en otro planteamiento ideológico. Ellos lo que tienen que hacer es empezar a levantar una serie de leyes, restricciones con mandatos presidenciales, decretos de Obama, para permitir vuelos, para permitir mayores remesas, movimiento, empresas, etc. Para Cuba tiene que cambiar su sistema político, su sistema económico, el sustento ideológico de todo lo que ha hecho. O sea, para ellos es gigante el problema. Pero es gigante, y Raúl, en mi opinión, sí le ha entrado a eso por una razón pragmática absolutamente. No había opción. No había opción, exactamente. Con el derrumbe de Venezuela ya no hay para dónde hacerse en Cuba, porque ni China,
ni Rusia son opción para Cuba. O sea, China ayuda, pero te lo cobra, pero al centavo. O sea, tú lo tienes que pagar todo. Para nada son regalos. Por adelantado. Y no hay firmado. una amistad tipo Unión Soviética y Cuba. Rusia ya no tiene con qué O sea, apoyar. no hay solidaridad, eso ya se perdió, vaya. No hay de la solidaridad historia. proletaria. Exacto. Digamos, ¿no? Eso se Exacto. acabó. Entonces, Cuba está haciendo, y el acuerdo transpacífico se incorpora al acuerdo transpacífico promovido por Estados Unidos como un claro bloque económico anti-chino. Así es. Porque a Vietnam le conviene enfrentarse a los chinos, porque como dicen los vietnamitas, y creo que lo dicen correctamente, vinieron los franceses y se fueron, vinieron los japoneses y se fueron, vinieron los americanos y se fueron, y ahí siguen los chinos, ¿no? Entonces, esa es nuestra amenaza. Entonces, nomás concluyo, claro, que vienes. la idea es que yo creo que hay un reacomodo geopolítico global y el tema de Cuba y Impresionante. Estados Unidos está claramente inserto en esa dinámica. Reacomodo político global, antiguos enemigos, hoy compartiendo acuerdos comerciales, en efecto, como el TPP. Y la pregunta es si, por ejemplo, gran interrogante, si dentro del propio Estados Unidos, las fuerzas políticas, la sociedad norteamericana, está comprendiendo esto, está comprendiendo este cambio profundo. Bueno, ¿Cómo la ves? no sé si lo esté comprendiendo, pero de alguna manera lo va a tener que lo va a tener que comprender a lo largo de la campaña, ¿no? Porque tanto Ted Cruz como Marco Rubio, que son de alguna forma ya las islas que están alrededor de Donald Trump, Sí. son cubanoamericanos y tienen una postura muy férrea para cerrar la puerta a Cuba, para no continuar con la política diplomática Se del parece, presidente Obama. es la vieja visión en todo caso, la vieja lectura de Guerra Fría. Sí, ellos de alguna manera podría decirse que sí, que efectivamente apuestan al retorno, al viejo esquema. Y yo por eso ahí yo insisto, yo creo que Raúl Castro sí, efectivamente tiene que ser un cambio monumental dentro de la estructura política de su país, pero la política es de guiños, la comunicación diplomática es de guiños, ¿no? Yo creo que ahí también el Raúl Castro necesita ofrecer algo más a Estados Unidos en este momento, ofrecerle algo más a Barack Obama por esa ruptura que hizo, que de alguna manera va a pasar años para poder asimilar el movimiento geoestratégico que provocó Obama con la decisión de acercarse, a través también con el Vaticano y demás, ¿no? Con Cuba, Sí. pero es el momento, porque Raúl Castro, si promete lo que cumplió, tendría que irse muy pronto, ¿no? Bueno, ya ha dicho, él y otros han dicho que se van, ¿no? Sí, Que sí. que- Yo creo que están preparando el relevo. Eso es lo que yo siento en Cuba. Un relevo generacional y un relevo político. Yo creo que eso es lo que viene. Veo cómo incluso están preparando a los hijos de los revolucionarios, los hijos de Raúl, los hijos de Fidel, pero muchos otros hijos también, ¿no? Hay una nueva generación emergente que viene y sin embargo, dentro del Comité Central del Partido Comunista Cubano hay muchas resistencias a este cambio. O sea, hay incluso intereses económicos individuales que están siendo afectados porque hay quienes hicieron su modus vivendi a partir del bloqueo de hacer negocios, de la política de que el papá adentro y los hijos afuera en un combo ahí económico, ¿no? Tengo resistencias al interior de la isla. Ya nos decía Ricardo que hay importantes sectores porque que son los que se han beneficiado, ¿no?, económicamente del bloqueo. Sí, evidentemente habrá esta división, ¿no? Pero de alguna forma yo creo que ya la decisión que tomó Raúl Castro junto con Barack Obama, pues bueno, me parece que estas resistencias irán cayendo paulatinamente, ¿no? O sea, los intereses económicos se tendrán que ir reacomodando, reasentando, ¿no? Porque pues es una nueva época. Una decisión de ¿no? largo plazo. O sea, Es eso no fue sí, porque digamos que desmontar toda esta estructura de 50 años en la isla, pues sí hay que meterse a hacer plomería a fondo, ¿no? Es decir, sí es una estructura muy hecha ya a los vicios internos, a los intereses económicos internos, pero que también la demografía cubana pues está cambiando, ¿no? La isla está cambiando y eso genera que estas modificaciones en las cortes demográficas
tengan que suceder, ¿no? Los relevos, aquí lo hemos vivido, lo vivimos después de 70 años de un régimen de un solo partido. Allá es una dictadura, pero de alguna manera, pues bueno, también las raíces que están debajo de la isla son lo suficientemente profundas para encontrar las resistencias, ¿no? No, resistencia en la plomería, pero si esto fue una decisión de mucho más largo plazo y a Raúl no solamente estaba armando acercando a Cuba, sino preparándola para el futuro, pues tiene toda la lógica un cambio generacional. Yo creo que sí se está construyendo y yo creo, aunque no he tenido contacto recientemente, pero yo sospecho por lo que sé de este tema, que la muerte de Ramón Castro, el hermano mayor de los Castro, Esta semana, hace un par de días. Hace un par de días, probablemente está teniendo un impacto profundo también en el asentar la idea de que el cambio viene. Porque, que son mortales. Porque que la biología también habla, que son mortales. Que la biología existe. Que es también. real, que es real. Sí. Porque alguna vez me dijo Gabriel García Márquez, que tenía ahí una casa en La Habana, y yo platicando con él alguna vez, él me decía, es que date cuenta, Ricardo, Fidel nunca va a morir, porque no tiene tiempo para ello, tiene la agenda cargadísima, ¿no? Claro, está saturado de vida y actividad. Está simpático el comentario, pero el fallecimiento de Ramón demuestra que, bueno, que no es así el tema. Pero creo que tiene otro efecto también, un poco más personal, pero creo que es importante. Ramón, desde mi punto de vista, era un factor mucho menos público que los otros dos hermanos, sí, pero era un elemento de unión de la familia. Él jugaba un papel de resolver problemas, conflictos, envidias, arbitraje, etcétera. un poco. Jugaba un papel de arbitraje importante. Tiene un salón en su casa que era de toda la familia, digamos. A ese nivel llegaba el asunto. Era muy importante la familia y acaba de fallecer. Eso lo que quiere decir es, en efecto, de que esto es inevitable el cambio, quizás simboliza eso. Por eso me llamó la atención la muerte de Ramón. Y creo que a partir de esto ya se están construyendo nuevas correlaciones de fuerzas dentro de la propia isla, pero estoy de acuerdo con lo que dice Fausto. Aquí hay una dinámica abierta ya, donde ya no había de otra. Y ese es quizás el desconcierto de la izquierda latinoamericana que agitaba la bandera de la revolución y el antiimperialismo, que es precisamente de que, ¿cómo que no hay otra alternativa? Si nosotros, habrían dicho ellos, habría dicho Maduro, habría dicho Evo, habría dicho Cristina, nosotros somos la alternativa. Mira Brasil con Dilma. Y de repente se están cayendo a pedazos económicamente y simplemente no le ofrecen nada a Cuba. El único país que le puede ofrecer algo a Cuba hoy por hoy y echarle la mano es Estados Unidos. Claro. Esa es la verdad, no tiene de otra. Es un tema de realpolitik y lo que más le puede interesar a alguien como Raúl, y yo diría, aún con su oposición a Fidel, es un pragmatismo. Tiene que sobrevivir el Estado cubano, porque nosotros creamos, no solamente hicimos la revolución y destruimos el Estado anterior, hicimos la revolución y creamos este nuevo Estado. Pero fíjate qué interesante, porque a ratos pareciera que el pragmatismo es el que empieza, digamos, a dominar la política norteamericana. El pragmatismo de Obama está, digamos, que teniendo mayor iniciativa, está siendo más asertivo. Y en el caso de Cuba, Cuba también ha sido muy pragmática, y quizá los menos pragmáticos han sido los presidentes del ALBA. Sí, evidentemente. Yo creo que porque hay esa resistencia, ¿no? La nostalgia de que antes se veía mejor, o la nostalgia de las ideologías, ¿no?, tangibles que confrontaron en la Guerra Fría. Pero también habla un poco de la cultura, del geocentrismo, ¿no?, de la globalización de la que Obama apuesta, y la resistencia de los etnocéntricos, ¿no? Estos personajes que de alguna forma se resisten a abrirse al exterior. Y justo en un momento en donde el mundo está convulso, ¿no? De Europa llegan los nacionalismos, se están fortaleciendo, ¿no? La extrema derecha se está fortaleciendo mucho, encontrando vacíos ideológicos. Y en nuestra zona, pues bueno, a ver qué va a suceder en Latinoamérica, porque también ha habido modificaciones en los últimos años, ¿no? La llegada de Macri en Argentina,
Dilma Rousseff, que de alguna forma también tiene que distanciarse ya de este pues cadáver del eje chavista, porque ya no existe. Claro. Y pues una nueva etapa, ¿no? Una nueva etapa en donde Cuba evidentemente va a jugar un rol importante, porque sí sorprende, ¿no? Sí sorprendió hace 2 diciembres cuando se da esta noticia. Es un terremoto ideológico global que llega a todo el mundo, ¿no? Sorprende. Que Me sacude, voy contigo, Ricardo. Tú, que estuviste en Cuba hace, pues, que más o menos hace 15 años, ¿no? ¿Te imaginabas esto? ¿Te sorprendió también a ti? Bueno, me sorprendió, sí me sorprendió gratamente. Yo siempre pensé que Obama iba a hacer algo, finalmente pensé que no, y bueno, lo está haciendo. Me dio mucho gusto. De hecho, fue la gran discusión y la gran diferencia que yo tuve con la administración de Fox y el canciller en ese momento sobre el tema cubano. Ellos eran de la idea de seguir totalmente la línea de Washington, de romper relaciones diplomáticas con Cuba, que es lo que querían, en vez de promover la apertura. Y quedarse fuera como protagonistas, como vecinos protagonistas, que es lo que finalmente pasó. Del proceso transicional. Así es. No, sí, seguimos pagando el pecado de la dupla Castañeda-Fox. Me tengo que ir. En este momento. Queda pendiente el tema de la dupla Castañeda-Fox. Queda pendiente esa dupla. Muchas gracias, Fausto. Gracias a Porcellín. ti. Muchas gracias, Ricardo Pasco. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.